Es el gobierno que más años lleva, sí. por lo menos desde el siglo XX hasta acá. No solamente no cambiaron las cosas, sino que en estos aspectos están peor o igual. Entonces es por lo menos un gobierno ineficiente. ¿Cómo es la noticia del balotaje, Mirta? Yo creo que es una liberación. Es como que nos hemos liberado, que podemos hablar, que podemos decir sin temor, sin miedo. Estoy un poco choqueado por el resultado de la última elección. ¿Crees que es definitivo? No. ¿Pensás que el 22 de noviembre las cosas pueden ser diferentes? Sí. No te quiero preguntar a quién vas a votar. Yo creo que después de 12 años me parece muy bien un cambio. Me parece, para la Argentina le va a venir muy bien. Fuerte el aplauso para recibir acá en el estudio al candidato a presidente de la Nación, al amigo Daniel Scioli. Voy a integrar y unir a todos los argentinos. ¿No llegó a buscarla de la Rúa? ¿A los rivales también? Obvio, el día después tenemos que poner todo el hombro por el país. Esa es la Argentina del desarrollo. Creo que una persona que tiene a la cultura como gestión de su bastión, apoyarlo y seguir trabajando en esa dirección. Que es la continuidad del proyecto Cristina Kirchner, es la continuidad de Néstor y Néstor la continuidad del peronismo de Perón. @Juan Campanella. Solo hay dos melodías, kirchnerismo y Cambiemos. Todo lo demás es ruido. Votá en primera como si fuera balotaje, o puede no haberlo. ¿Qué es esto del voto útil? ¿Qué significa? ¿Que tenemos que votar? ¿De qué manera? ¿Qué es voto útil? ¿Qué significa? Si yo no voto a ninguna de esas opciones, además de votar de forma inútil, ¿soy un inútil? Claro. ¿Mi voto no vale igual? Como presidente creo que va a ser bueno, porque él ama al país, ama a la gente, se preocupa por la gente. Scioli para mí es una criatura de Menem, defendió al neoliberalismo hasta el último día de Menem, defendió la reelección. Muchos de los que trabajan con él fueron parte del gobierno. Bueno, está con nosotros Juan José Campanella. Juan, gracias por venir. Es la primera vez, hace mucho que nos conocemos. Yo me siento un amigo tuyo por ahí, es un regalo. Hemos estado en muchos programas de cable tuyos, nos hemos visto afuera y todo, pero nunca estuve aquí en la cornisa. Bueno, en el barrio, así que gracias por venir. Yo hablé del efecto Campanella y ahora les voy a explicar por qué. Y Nelson, gracias por estar acá. Me faltan 10 páginas. Terminé hoy hasta la página... pasé la página 200. ¿Te gustó? Eso es lo más No, me parece inquietante. Tengo muchas preguntas para hacerte. Muchas preguntas. El libro se llama Secreto de Estado, la verdad sobre la salud de Cristina Fernández de Kirchner. Tengo 3 palabras para que recordemos juntos, Para que recordemos juntos. Una, bipolaridad. La otra, el síndrome de Ubris. Y la otra, la hematoma subdural, que generó una operación con consecuencias que yo, si leí bien, todavía perduran. Ahora voy a ir con eso, Nelson, más allá de sumarte a esta mesa política. Y hablé del efecto Campanella porque Juan escribió un tuit. Juan no escribe nunca, o muy poco. Y escribió un tuit, lo podemos poner en pantalla de nuevo, que generó en las redes sociales primero y en los medios masivos después, no importa, lo comento yo, algo muy, muy fuerte. Él dijo, quedan solamente 2 melodías, votemos ahora como si fuese esta la segunda vuelta. Y fue interpretado como un voto útil a favor de Macri o de Cambiemos. ¿No es así, Juan? Así es. Sí. Estas elecciones e incluso el balotaje son casi la primera vez que se presenta esta situación. En las elecciones anteriores había una clara ganadora, que era la presidenta. Yo voté a Wiener, pero era un voto testimonial, era un voto para hacer crecer algo, pero no había posibilidades de ganar. Aquí estábamos en una situación en la que las cosas eran a 1 punto, 2 puntos, era todo muy finito, cada voto cuenta. Creo que el voto es nuestra arma, es nuestra única arma en la democracia, es la única arma que tendríamos que tener, además de protestas civilizadas. Y que realmente no lo llamaría voto útil. A mí no me gusta la palabra voto útil. Sí, a mí tampoco. Porque suena a una cosa, utilitaria, servil incluso. Pero creo que realmente es un voto táctico, lo llamaría. Uno tiene una idea de país y si bien el candidato posible
por ahí no nos lleva a ese país dentro de un mes o 2 meses, es un paso en esa dirección. ¿Cuál y eso es para me vos la idea parecía del país que tiene Macri? ¿Cómo? ¿Vos compartís que hay campaña del miedo? Mira, no. La campaña del miedo, hay ciertas cosas que yo considero válidas dentro de una campaña, como criticar la política económica del otro. Incluso a veces hay un área gris como tergiversar ciertas de esas cosas, pero a mí la parte de la campaña del miedo que creo que les está saliendo al revés y que realmente me preocupa es la de vamos a salir a la calle, esa ambigüedad de qué va a pasar desde el punto de vista de la violencia. Sí, sentís que hay un... Bueno, yo... Perdón, vos sí. disculpame, no, sí. Termina Juan, perdón, no te quiero... Viste, leo editoriales que son ambiguos en ese sentido, he visto hoy un largo video de 6-7 minutos de Fernando Esteche, he visto gente aquí en la puerta al entrar al canal. No, había un señor con un cartel. Sí, es una cosa menor, pero que nunca me había pasado. Sí, es simpático, eso está por todos lados, yo lo veo. Viene a margen del mundo, es como un vecino. Estas cosas de tenemos que defender los logros sean como sean, queda demasiado ambiguo. Y a veces el tono con el que se dice completan la idea. Sí. ¿no? ¿Vos compartís eso, Nelson? Yo no estoy viendo... A ver, estoy viendo una campaña de miedo. No estoy viendo un caldo de violencia física, ¿o sí? No, yo tampoco lo veo, pero hay quien sí, digamos. Hay quien esto lo vive como tal. ¿Que lo vive así? A mí me consta que hay gente que lo vive así, que Yo también tengo mis temores. Yo creo que el mal perdedor, el que tira el mantel, el que está despechado, o el caos, lo está generando de alguna manera. Yo no lo vivo así, pero hay quienes sí lo viven así, como decía. Bueno, a mí me toca vivirlo. Dice, no, Nelson, pero ¿qué significa esto? Vos tenés que darle la impresión que uno tiene, pero... Efectivamente, digamos, creo que es el miedo inverso. Esto genera en algunos el miedo inverso. Porque dicen, no, mira, si te dicen todo esto, de que, ojo, que como van lo otro, ojo, porque hay que ver cómo reaccionan cuando no tengan el poder, ¿no? Exactamente. Y bueno, estas cosas de tenemos que mantener nuestros logros sea como sea, y se queda ahí. Realmente, bueno, hubo una editorial de Aliberti, la viste, en estado de shock, que terminaba con eso, terminaba con un tono. Es una persona que yo he respetado mucho a lo largo de los años, aún estando con otra posición, pero como que se empieza a sonar esa... Yo no sé si tenía equilibrio, pero Eduardo... Hay un agregado hoy... Y ya se metió en cosas personales, no porque se haya metido conmigo, entre otros, ¿no? Se metió con un montón de... Pero Eduardo, yo si estás escuchando... Vos sos un tipo que no te embarrés, el periodismo militante siempre termina mal, ¿viste? Y es una historia, es un borrador de la historia, queda chiquitito, perdón. Sí. No, está bien. Hoy, por ejemplo, viendo fútbol, partido de Boca, que había mucha expectativa, habrá medido muchísimo. El banner insufrible, que yo espero que se termine en diciembre, de Telam, no espero que se termine Telam, que se termine las mentiras, con el gobernador de Chubut, Bussi, diciendo, si gana Macri, habrá que arrodillarse y rezar. Y empezar a rezar. Y el primero, ¿no? Te lo ponen ahí con el pico de rating del partido. O sea, tienen una especie de cosa agresiva. Que es raro porque si vos me dijeras que hace 2 semanas empezamos esto hablando del Twitter, del tuit mío, el tuit fue hace un mes, fueron 2 semanas antes de las elecciones, pero... Hubieron elecciones hace 2 semanas, el panorama es totalmente distinto. No podemos decir que un tuit torció las elecciones. No, pero yo creo en Berizzo, por ejemplo, que creo que Berizzo es peronista desde que... Es donde empezó el peronismo. Exactamente. O sea que creo que no están escuchando lo que durante años dijeron, que había que escuchar el voto. Ese famoso 54% que nos han embadurnado en la cara cada vez que osábamos tener alguna crítica, ahora no lo están escuchando. Bueno, en este momento me dicen que está tuiteando la presidenta. Fíjense ustedes, porque de eso también vamos a hablar con Nelson Castro, ¿no? Está hablando sobre el tipo de cambio y lo que generaría la propuesta de Cambiemos. Si yo entiendo el concepto que me acaban de pasar por la producción, a ver qué dice el tuit de la presidenta. Decime que tengo lejos el monitor. La promesa de campaña de Cambiemos de liberar el mercado cambiario que derrumbaría el poder adquisitivo del salario y levanta una nota de página 12. Bueno, ahí está. Bueno, a propósito de esto, ¿me lo prestan un segundito a Nelson Castro? Nelson, a ver, empecemos a aclarar a la gente... Sí, varias cosas. Varias cosas. ¿Vos decís que la presidenta es bipolar? No, no lo digo. Esto es importante para marcarlo.
Este es un libro de información, no es un libro de lo que digo yo. Yo no podría hacer un libro sobre lo que digo yo. No es una opinión. No es una opinión. Ni un diagnóstico a distancia. Vos lo leíste el libro. Sí, sí, sí. El libro es un libro de información. Por eso digo, porque hay muchos, y obviamente las críticas se generan, y yo las entiendo, pero no, además, las reprodujiste acá todas. Totalmente, y además si ves lo que está pasando en las redes sociales, vos sabés que hay una parte de la profesión médica y demás que está identificada con el kirchnerismo, que tiene toda la legitimidad, entonces muchos critican, otros descalifican y demás. No, en cuanto a que su opinión, esto no es un libro de opinión, no hay ninguna, si vos lo leíste, no hay ninguna opinión mía, es un libro de información. Entonces, primera respuesta. El médico que reconoció atender a la presidenta de la República, el doctor Alejandro Lacomarcino, ¿ya ha fallecido? Ya falleció, pero se lo he dicho a Franco Lindner, ¿no es cierto? En una nota muy bien fundamentada, donde él obviamente, resguardó el nombre de aquella persona porque él lo supo de una manera circunstancial y no quería complicarlo. Dijo que la había tratado por bipolaridad. Exactamente. Pero perdón, ¿por qué ella volvió el último viernes a decir... un pariente cercano, la hermana, como si dijera que Giselle, la hermana, es la que es bipolar, correcto, y ella no. Correcto. Entonces, lo de la presidenta, además, esto de Lacomarcino, fue reconfirmado por un médico muy allegado a él, que dio y da toda la información de los detalles de lo que conocía y agrega algún elemento más de diagnóstico de la presidenta de la República. Así que no lo digo yo. Hay que ver qué tipo de bipolaridad tenía. Las personas bipolares son efectivamente, absolutamente, pueden hacer una vida perfectamente normal. Pueden ser presidentes y ejercer la presidencia. Churchill fue bipolar, ¿sí? Y demás. Así que, pero es algo que fundamentalmente puede afectar su conducta, su estado de ánimo y demás. Así que, primer punto, esto es algo que del libro no hay nada que diga yo. Todo lo han dicho sus médicos tratantes, con quienes hemos hablado. Hay nombres, como vos ves, la profusión de nombres que tiene detallado de quién la trató en cada circunstancia. Y de que, junto con esto, la que el libro revela es algo que estaba oculto, que no tiene nada que ver con el hematoma subdural, sino que muchos lo conocieron allí. La presidenta tiene una atrofia frontal bilateral. Atrofia frontal bilateral. Pero ¿Y eso repito, qué insisto, significa? esto no lo digo yo. Perdón, estoy hablando acá y Juan está muy atento. Yo les explico. Juan Campanella, entre otras cosas que hizo, fue uno de los guionistas de Doctor... ¿cómo? No, director. Director de House. De Doctor House. Así que esto lo debe tener, debe estar en detalle. No importa que sepa. Era todo verso eso. Lo de House era todo verso. Pero los términos médicos son muy apasionantes, por eso hay que explicarlos. Por supuesto. Entonces la presidenta tiene una atrofia frontal bilateral, que no es que lo digo yo, lo han diagnosticado sus médicos. ¿Y qué significa eso? El lóbulo frontal es el que tiene a su cargo aspectos relacionados con las conductas y en muchos casos las emociones. Las personas que tienen algunos problemas con el lóbulo frontal pueden tener una tendencia al desenfreno, a la desinhibición, a conductas sociales a veces poco explicables, suelen tener algo que se llama moria. La moria es un humor inadecuado, casi de mal gusto para el momento. Vos diste un ejemplo que era cuando presentó un nuevo tren, una formación y dijo, apurémonos a ver si viene otro y nos lleva por delante, ¿no? Entonces, esto está reconocido por los médicos que la atendieron, con algunos de ellos hemos hablado, con algunos que son únicos testigos hemos reservado, por supuesto, la fuente, pero esto está claramente reconocido y dicho por ellos, y obviamente lo expresan como preocupación de lo que ven en su paciente, porque ven algunas de sus conductas que tienen que ver con sus problemas de salud, que obviamente repercuten desde el punto de vista de lo que es después su conducta en la gestión, su conducta pública. Nelson, recién decía Lilita Carrió, a la Presidente hay que sedarla. Uno imagina que la Presidente química y médicamente está sedada. Mira, porque ella decía, yo me tomo un Alplax, yo me imagino que toma algo o no toma algo. No está claro fundamentalmente, porque obviamente uno de los problemas que se genera, que también el libro recorre, es el manejo médico de la Presidenta de la República. La información y el manejo criterio. Yo le deseo a la Presidenta de la República, por su bien, yo espero que ella encuentre el médico adecuado que pueda resumir todo esto y manejarla con un criterio integralista para que después, cuando haya que derivar a un especialista, tenga el conocimiento, el control de la paciente como tal, cosa que Cristina no ha tenido, porque la unidad médica presidencial, que está formada por médicos muy competentes, por supuesto, pero desde el punto de vista de los criterios de manejo médico, ha tenido muy malos criterios porque ha sido
dominada fundamentalmente por el temor a este carácter de la presidenta, como así también de su esposo. Nosotros ahí en el libro está el capítulo de Néstor Kirchner, que vos también conocés muy bien, hemos agregado algunos datos más. Que no quería que lo operara. Obviamente, cosas absurdas que después terminaron con su vida, ¿no es cierto? Néstor, yo te quiero hacer una pregunta clave que tiene que ver con la política y con lo que estamos discutiendo acá con Juan y con Ari. Vos cuando hablas del síndrome de Uris, uno de los efectos del síndrome de Uris, que está muy vinculado con el poder, es que cuando uno se aleja del poder, los síntomas del síndrome de Uris, que es el síndrome del poder, empiezan a desaparecer. Claro, desaparecen en cuanto, porque hay una sola... El síndrome de Uris es un mal del poder, es decir, lo sufren los poderosos en la política. El Papa, los periodistas, cualquiera. El Papa es un ejemplo de quien no lo sufre. Mirá vos, Quinte, es muy interesante, para que veas que es un mal del poder para el cual hay formas de resistirse. Antídotos. Vos lo ves al Papa, el Papa no tiene usa los mismos zapatos de siempre. Es abierto, escucha las críticas. Uno no imagina tampoco a Messi con síndrome de Uris. Totalmente. Pero muchos poderosos, hay casos además en la literatura médica analítica del síndrome de Uris, es apasionante. Hay casos de empresas que se han fundido como consecuencia de las consecuencias de las decisiones que tomó afectado por este síndrome un CEO de la empresa. Así que este caso a nosotros nos han pedido exitivo porque una de las tantas cosas que alguna vez nos tocó discutir contigo, Luis, es que cuando nosotros hablamos de esto, mucha gente dijo, esto es un invento de Nelson. No haga diagnóstico por televisión. Me acuerdo que alguien dijo, cosas que yo no hice. El otro cuestionamiento es la violación de la intimidad. Bueno, fundamentalmente acá hay un tema muy importante, que está en el debate también, que es cuál es el peso político de la salud de un presidente. Este es un debate, y yo acepto la polémica, porque precisamente el libro tiende a generar esta polémica que es bienvenida. ¿Cuál es el peso político de la salud de un presidente? De un presidente. Entonces, en el ejercicio del gobierno. Efectivamente. Entonces, por eso hay todo un tema, hay quienes me han criticado de temas personalísimos de las personas. Y yo le digo, mira, esta es una crítica atendible que tiene respuesta. En el prólogo, yo les recomiendo que cuando empiecen a leer el libro, lean el prólogo, que a veces uno lo toma como tal cosa. Ahí está la fundamentación, y hay dos casos que menciono, podría haber puesto muchos más. Uno es el de Churchill. Cuando falleció a los pocos meses, el médico Churchill, Lord Moran, publicó un libro con la biografía de Churchill. Y reveló que tenía la bipolaridad y tantas otras cosas. Entonces, por supuesto, hubo una repulsa por parte de una parte de la sociedad y de la familia, que dijeron, ¿cómo publica esto? ¿Qué barbaridad? Iniciaron un juicio. Hasta que lo empezaron a leer. Cuando lo leyeron, no es que lo criticaron por publicar el libro, le dijeron, ¿cómo usted no publicó? ¿Cómo usted no hizo público antes? Si nosotros estábamos en manos de esta persona. En el caso donde hubo un juicio fue en el caso de Mitterrand, del médico de Mitterrand, León Gubler, que publicó un libro, El Gran Secreto. Porque reveló su intimidad. Observó porque la familia hizo un juicio. La Corte francesa lo perdió. Fue a la Corte Europea y la Corte Europea lo ganó rotundamente diciendo que el secreto médico en el caso de un presidente está superado por el interés público que deviene de las consecuencias que los problemas de salud de un presidente tienen sobre la población. Bueno, ¿puedo utilizar estos últimos minutos para volver a las elecciones que se vienen? Sí. Para mí va a haber dos elementos básicos de esta semana. Uno, los spots de campaña oficial que presenten, porque van a inundarnos ambas organizaciones con esos spots de campaña. Y el otro, el debate. ¿Qué ves? Sí. ¿Qué ves con eso? No, bueno, yo como votante, acá ya hablo específicamente, a mí lo que me gustaría ver es una definición, es dejar de hablar un poquito de la presidenta, porque de alguna manera ella se está yendo el 10 de diciembre, y me gustaría ver la posición de Macri, la veo clara, su discurso luego de esta pérdida rara que pasó ese domingo fue excelente, fue la primera vez que yo le oí a un político decir: sé que todos los que me votaron, que no todos los que me votaron me quieren de alguna manera. Generalmente estoy acostumbrado a que los políticos se crean los dueños de los votos. Y veo que la campaña va por un buen camino. Me parece que me estoy más entusiasmado ahora que cuando lo voté. ¿Viste el spot de Dilma recién? Sí. No, increíble. Y por el otro lado veo una zozobra. Y a mí lo que me gustaría, y creo que Scioli, que alguien con el que no tengo nada en contra,
pero me parece que no sabemos quién va a gobernar y que realmente tiene que decirnos si la elección va a ser Macri versus Scioli o Macri versus Cristina. Okay. Y yo creo que esto lo tenemos que saber nosotros y que lo tiene que decir claramente él. Gracias por haber venido, Juan. De nada. Viste que no era para tanto. ¿Qué ves, Nelson? Bueno, yo veo lo mismo, veo a un candidato absolutamente complicado como es Scioli por la Presidenta de la República, que está en el centro de la campaña, que lo ignora, las dos últimas apariciones públicas prácticamente ni lo mencionó, con una interna feroz que está allí todo el tiempo, con mucha gente, con alguna gente clave, funcionarios y demás, que a través de distintos medios dejan hacer conocer que no van a trabajar por Scioli, que no lo quieren a Scioli y demás. Y una presidenta que tiene un sueño, volver. Gracias por el libro y gracias por la dedicatoria. Por favor, gracias a vos.